comienzo trae la oportunidad de finalizar o de concluir algo, no para ponernos nostálgicos, sino para bendecir el nombre de Dios. Hoy quiero que vayamos a reflexionar, sí, en todo lo que vivimos, pero en lo que viene, en lo que vamos a vivir. Así que yo quiero preguntarte en esta tarde, ¿cómo vas a comenzar tu año? ¿Cómo vas a comenzar este año? Podemos decir, bueno, ya corrieron precisamente 5 días, ya comenzamos el año, pero ¿cómo lo vas a comenzar? ¿Cómo decides comenzar? Por lo regular, cuando tú le preguntas a una persona cómo vas a comenzar tu año, ¿cómo decimos las frases épicas? Con el pie derecho, ¿verdad? Todos vamos a comenzar con el pie derecho. ¿Y por qué con el pie derecho y no con el pie izquierdo? A veces pensamos que el pie izquierdo es como algo malo y el pie derecho es algo bueno. Pero ¿cómo vamos a comenzar? Muchos dicen, bueno, yo voy a comenzar con todo, sin llorar. Yo voy a comenzar con todas las fuerzas, yo voy a comenzar. Pero si ponemos a reflexionar en esta tarde, decimos, ¿y si solo comienzas? Y si solo comienzas, no importa cómo, pero ¿y si solo comienzas? Pero este comienzo también trae una decisión muy importante, y es cómo vamos a comenzar y cómo vamos a empezar a decidir nuestro comienzo. Hoy quiero compartir contigo una enseñanza, y esta enseñanza yo la hice de tal forma que terminando yo te voy a pasar esta enseñanza, porque vienen algunas preguntas que me gustaría que tú te contestaras en el entorno de tu casa, con tu familia, tú solo. No es como un examen, sino es como una reflexión, tanto individual como familiar, que me gustaría que estuvieras dándole continuidad. ¿Por qué? Porque es muy importante el que solo comiences. Y cuando estamos empezando el año, yo me hice una pregunta y fue la siguiente: ¿cómo decido responder en este año? No comenzar. ¿Cómo decido responder en este año? ¿Voy a responder viviendo por la palabra de Dios o voy a responder solamente con mis emociones? Así que voltea a ver al que está a tu lado y dile, ¿cómo vas a responder en este año? ¿Cómo vas a responder en este año? No solo en tu familia, sino en tu trabajo, ¿cómo vas a responder? En el trabajo podemos comenzar con todo, pero ¿cómo vas a responder? Con tu familia puedes comenzar con todo, pero ¿cómo vas a responder? Es muy diferente. Y saben, iglesia, cada día que nosotros pasamos, enfrentamos una decisión. Siempre vamos a enfrentar una decisión. Y la pregunta de esta mañana con la cual vamos a abrir es, ¿vamos a responder en este año a las circunstancias de la vida según la palabra de Dios? ¿O reaccionaremos impulsivamente según nuestras emociones? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a responder? ¿Conforme a la palabra de Dios o conforme a nuestras emociones? Y a veces pensamos que responder con la palabra de Dios o conforme a la palabra de Dios es responder con textos bíblicos, ¿verdad? Diciendo, no, es que Dios me va a bendecir y voy con Él y todo. Es muy diferente lo que tú puedas decir a lo que puedas experimentar. ¿Cómo respondes con tus hechos? La palabra de Dios también se responde a través de tus actos, no de tus palabras. Entonces, la intención inicial es siempre reaccionar por emoción. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos reaccionado por emoción más de una vez? Yo creo que todos. Reaccionamos por emoción, emocionalmente. Pero en realidad, siempre tenemos una decisión de cómo actuar. Siempre vamos a tener la decisión de cómo actuar. ¿Saben? Lo único que tienes hoy en día y que se va a respetar es tu libre albedrío, tu forma de cómo decides, porque también de ello parten tus creencias. Y yo no me puedo meter en tu forma de decidir, porque al final tú vas a decidir cómo quieres decidir. Entonces, yo en esta tarde quiero que examines junto conmigo 3 circunstancias muy comunes que a menudo enfrentamos
y vamos a seguir enfrentando en algún momento de nuestra vida. Y algunas preguntas, como les decía al principio, que vamos a reflexionar, que te vuelvo a decir, te invito a que lo sigas reflexionando también en tu casa, pero esta reflexión yo quiero que tú la hagas con honestidad para que tú puedas comprender cómo tus sentimientos influyen en tu respuesta. Cómo tus sentimientos pueden influir mucho en tu respuesta. Ahora, hablamos mucho de emoción y de sentimientos. Y quiero empezar por aquí. ¿Qué es emoción? ¿Qué es sentimiento? Y la emoción siempre va a aparecer de forma espontánea, sin que tú la puedas controlar, la emoción. Y los sentimientos es un proceso de interpretación de la emoción. Por ello somos completamente conscientes de ello y respondemos a partir de esto. Las emociones son temporales, suceden en respuesta a una situación cuando tú la das correctamente. O sea, prácticamente una emoción es la respuesta automática e involuntaria, mientras que un sentimiento es la interpretación de tu emoción. ¿Cómo interpretas tus emociones? ¿Cómo interpretas tus emociones? Porque dice que cuando tú las interpretas conscientemente. ¿Cómo interpretas cada emoción? ¿Cómo la interpretas? Y para ello dijimos, vamos a ver 3 circunstancias. La primera circunstancia es el cambio. Hoy tenemos un cambio de año, ¿están de acuerdo? Ya no estamos en el 24, ya estamos en el 25. ¿Cuántos de ustedes dijeron, nuevo año, cambiamos todo? ¿Verdad? Hasta nos cambiamos. ¿Cuántos no les gustaría cambiarse hasta el tono de cabello? Dicen, me cambio la cara porque me la cambio, ¿no? Me cambio mi actitud. ¿Sabían que tú puedes cambiar tu cara? Y no con operaciones, no con botox, no con ácido hialurónico, no. Simplemente con tu forma de ser, con cómo estás también por dentro. Dice que el corazón refleja la hermosura en tu cara. Entonces, cómo está tu corazón también puede cambiar tu expresión. Entonces dijimos, la primera circunstancia es el cambio. Y todo, escuchen bien familia, todo cambia. Voltea al que está a tu lado y dile, todo cambia. Todo cambia. Podemos cambiar de lugar, podemos cambiar, todo cambia. La vida está llena ¿de qué? De cambios. Nada es para siempre en esta vida efímera. Todo cambia. La vida está llena de cambios. ¿Las personas cambian? Sí, las personas cambian. ¿Las circunstancias cambian? Sí, claro que sí, las circunstancias cambian. ¿Nuestros cuerpos cambian? ¿Cuántos sus cuerpos cambiaron en estas fechas de comer? ¿Verdad? Los cuerpos cambian, ¿verdad? Nuestros cuerpos cambian. ¿La alimentación cambia? ¿Las ideas cambian? ¿Las formas cambian? Nuestras pasiones cambian, nuestros deseos cambian, nuestros gustos cambian, la mayoría de las cosas cambian, ¿estamos de acuerdo? La mayoría de esto cambia, la mayoría de las personas cambiamos. Y los cambios ocurren sin nuestro permiso. Todo gira, la tierra gira, la tierra se mueve y por eso sufre cambios. Entonces también nosotros giramos y sufrimos cambios y esto ocurre sin nuestro permiso, pero podemos elegir ante esos cambios cómo queremos responder y reaccionar ante ese tipo de cambios. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo respondo ante los cambios? Así que con esta primera circunstancia yo quiero que entiendas o que comprendas primero lo primero. Ese es el primer punto de esta circunstancia. Primero lo primero, ¿verdad? Porque decimos, bueno, cambiamos y yo respondo ante ese cambio y soy responsable de cómo cambio ante la circunstancia. Pero ¿qué es lo primero? Bien, lo primero es que nuestros pensamientos son lo primero que debemos de confrontar. Tus pensamientos son lo primero que tú debes de confrontar cuando llega el cambio, porque cuando llega el cambio es un proceso a veces que no podemos comprender o no queremos desarraigarnos de lo antiguo
cambio para poder cambiar. ¿Saben por qué a mucha gente hoy en día les cuesta trabajo ser más como Cristo, aunque acepte a Cristo? Porque no está dispuesto a renunciar a su vieja naturaleza, a su vieja creencia, a su vieja forma. ¿Por qué? Porque le da miedo el cambio. Al ser humano le da miedo lo desconocido. Y lo desconocido trae un cambio. Y con el cambio nuevas ideas, nuevas creencias, nuevas formas, nuevo todo. Pero nos da miedo el cambio. Es más, vete a tu guardarropa. ¿Cuántas veces te da miedo sacar la ropa que te va a quedar para una mejor ocasión? Y pobre ropita ya tiene ahí como 10 años y sigue sin quedarte, ¿verdad? Pero nos da miedo ¿qué? Deshacernos de ello. Tenemos apegos tan innecesarios que a veces necesitamos aprender a desapegarnos para entender qué es un cambio. Entonces, nuestros pensamientos son lo primero que nosotros debemos de confrontar cuando llega al cambio. Siempre que hay un cambio, no te niegues de que no, esto va a ser malo, no, esto no va a funcionar. Más bien pregúntate, ¿por qué era necesario que llegara este cambio? ¿Por qué era tan necesario que yo tuviera que estar a lo mejor en otra área, en otra ciudad, en otro país, en otro lugar, en otro conocimiento? ¿Por qué era necesario? ¿Qué es lo que me quiere enseñar Dios a través de estos cambios? Los pensamientos, amada iglesia, afectan directamente a nuestras emociones. Si algo cambia y no estábamos preparados, y aparte no lo deseábamos y tampoco lo elegimos, es probable que experimentemos una mezcla emocional muy amarga. ¿Cuántas cosas inesperadas llegan a tu vida y lo primero que haces es deprimirte? O empezar a decir, no, es que ¿por qué? Es que esto, y empiezas en un modo de que todo lo ves mal. Es que yo no soy, es que a lo mejor soy malo, es que a lo mejor hice esto, es que yo no me lo merecía, es que todo empieza a cambiar. Y empezamos a experimentar, dijimos, una mezcla de emociones, pero sin embargo, al hacer una transición, fíjate bien, una transición mental, y alinear nuestros pensamientos con el de la palabra de Dios, nuestras emociones serán mucho más fáciles de manejar. Es cuando nosotros aprendemos a gestionar nuestras emociones, a poner cada emoción en su lugar, vivirla, aceptarla, pero que no se estacione, porque la alineamos con la palabra de Dios. A veces no nos gusta que nuestra forma tenga una transición. Y dice nuestro estudio que nosotros debemos de tener una transición mental. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos da miedo tener una transición mental? Porque no nos gusta, no es que no nos guste comprender, pero sabemos que el cambio también duele. Movernos del lugar donde estamos hay un esfuerzo y provoca cierto dolor al despegarte de otras cosas. Así que primero dijimos lo primero, y son que nuestros pensamientos son lo primero que nosotros debemos de confrontar ante cualquier cambio. Ahora tenemos un arma poderosa que es el poder de la palabra de Dios. Cuando actuamos en base a la palabra de Dios, en lugar de reaccionar impulsivamente, podemos manejar nuestras emociones, en lugar de ser dominados por ellas. Yo te recomiendo que confíes en este año plenamente en la palabra de Dios. Y aparte, también te recomiendo que tú confieses la palabra de Dios en voz alta. Porque incluso si lo que tú confiesas parece lo contrario a lo que tú estás sintiendo, tu cuerpo va a empezar a reaccionar de una forma diferente. La palabra de Dios está escrita para que tú la confieses en voz alta y tu cerebro pueda reaccionar a algo que está sucediendo. Miren, muchas veces hemos dicho que el cerebro no entiende qué es realidad y qué es ficción.
Cuando tú piensas algo, cuando tú estás pensando, por ejemplo, el ser humano es tan complejo en sus pensamientos que ahora mismo alguien puede estar pensando, ¿y si se rompe la lucecita? ¿Y si se quema? ¿Y si hay un fuego? ¿Cómo me saldría corriendo de aquí? ¿Por dónde corro? ¿Verdad? Empieza a tener una historia o una película en su mente. ¿Sabían que el cerebro, al estar pensando, le manda una señal al cuerpo diciendo, es real, porque no sabe que es ficción? Ajá. Y el cuerpo se empieza a alterar y de repente empiezas a sentirte incómodo y demás. Pero imagínate entonces que si eso puede crear un pensamiento, ¿qué puede crear la palabra de Dios cuando tú la declaras? Dice, tu cuerpo también empieza a tener señales. Y no solo tu cuerpo, tu forma de pensar empieza a ser transformada, de poder comprender. Ahora, las emociones crecen y luego salen queriendo que las sigamos. ¿Cuántas emociones hemos permitido que crezcan, estacionándonos así en ello y que se haga una emoción tan grande que cuando la sacamos ahí queremos seguirlas? Pero ¿saben? Cuando tú sientes esto, lo único que necesitas es tomar medidas. ¿Y cómo podemos tomar medidas? Ve y declara la palabra de Dios. Hay tantos salmos que nos ayudan a que nuestro cuerpo entre en paz, a que nuestro cuerpo entre en conciencia de todo lo que está pasando. Cuando tú te enfrentas con tus pensamientos, cuando tú logras confrontar tus pensamientos, entonces logras tener un equilibrio. Imagínate cuántas cosas has perdido por solamente ser impulsivo o impulsiva y no meditar en lo que vas a responder. ¿Cómo responde no tu boca, sino tu cuerpo? ¿Cómo respondes ante situaciones? ¿Eres capaz de responder bajo la palabra de Dios? ¿O solamente por una emoción o un sentimiento? Que aunque estás consciente, ¿verdad? Decimos, no estoy consciente, es que me dejé llevar por el impulso. Este año, déjate llevar por la palabra de Dios. Sé más congruente con lo que dices, no solo en tu boca, sino también en tu cuerpo. ¿Qué es lo que quieres reflejar? Y para esto tengo 3 preguntas de reflexión que más tarde se las vamos a pasar. Y la primera pregunta para reflexionar es, ¿cómo respondes al cambio? ¿Cómo respondo al cambio? Ponte a analizar, no solamente al cambio de lugar, sino también al cambio de pensamiento, al cambio de idea, al cambio de hábitos. Hay hábitos que no nos funcionan hoy en día y necesitamos cambiar hábitos. Tenemos que cambiar aún una perspectiva de vida. Pero ¿cómo nosotros reaccionamos? ¿Cómo respondemos al cambio? La siguiente pregunta es, ¿actúo en base a la palabra de Dios o reacciono ante la situación? Muchos hoy en día quieren rápido respuestas, pero si un día vas y dices, híjole, no tengo el control de esto, Señor, ¿cómo actúo? Dime cómo actúo ante esta situación. Y Dios te va poniendo los recursos. Pero si tú quieres actuar bajo tu inteligencia, va a llegar una parte donde se va a sentir fracturada. Y no hablando solamente de 2 personas, sino una parte de ti que se va a fracturar. ¿Por qué? Porque a veces todo lo queremos hacer en nuestras fuerzas, en nuestra inteligencia, en nuestro conocimiento, dejando a un lado al dador de todo eso. Y la última es, después de la conmoción inicial o del suceso inicial, ¿estoy dispuesto a hacer una transformación mental y emocional? Saben, todas las cosas que pasan no es para que pasen y ya. Y muchas veces decimos, trae una enseñanza, pero hoy quiero que tú develes cuál es esa enseñanza. Y esa enseñanza que te traen las situaciones de vida o las circunstancias es de que tú puedas transformarte mental y emocionalmente. Que si pensabas de una forma, ya no pienses más así. Que si tú respondías de una forma, ya no te atrevas a responder más como respondías. Todas las enseñanzas van a llegar a transformarte tanto mentalmente y espiritualmente, para que entonces puedas comprender la transformación espiritualmente que Dios quiere darte a ti. Circunstancia número 2, la primera dijimos que es el cambio, y es a lo que nos vamos a enfrentar. La circunstancia número 2, la espera. ¿Quién es paciente aquí?
¿Quién es paciente que dice, don't worry, be happy, no pasa nada, ¿verdad? Estoy completamente paciente. Y saben, iglesia, si no has desarrollado la paciencia, las situaciones de espera pueden sacar lo peor de ti cuando no eres paciente. Cuando te toca esperar, dicen, es que estoy como leoncito, ¿verdad? Está nada más, dice nuestro estudio que cuando tú no tienes paciencia desarrollada, la falta el que no sepas esperar puede sacar lo peor de ti. Y saben, este fue mi caso hasta que yo pude comprender y pude entender que mis reacciones emocionales no aceleraban las circunstancias. Por más leoncito que te pongas, por más desesperado que te pongas, no vas a poner rápido la situación. Las situaciones van a pasar al tiempo que tengan que pasar. No por desesperarte, van a suceder más rápido. Dice, no por querer correr vas a llegar todavía más rápido. No, todo tiene su tiempo. Dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo bajo del sol. Todo, absolutamente todo tiene su tiempo. Entonces, por más que nosotros nos desesperemos, no se van a acelerar las cosas ni las circunstancias. Todos, levante la mano quien le ha pedido paciencia a Dios más de una vez. Que Señor, dame paciencia ante circunstancias, situaciones. Señor, dame paciencia. Yo quiero paciencia. Yo creo que todos hemos querido ser pacientes. Pero una cosa es querer ser paciente y otra cosa es querer desarrollar paciencia. Por más que tú anheles y le pidas a Dios que te dé paciencia, si tú no desarrollas paciencia, nada va a pasar. Tú necesitas desarrollar paciencia. Y la paciencia también requiere que nos comportemos correctamente ante la espera. ¿Cómo te comportas tú al esperar? ¿Cómo te comportas tú al esperar? Incluso, vámonos a algo muy sencillo. Cuando no obtenemos lo que deseamos inmediato, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos? Y eso puede ser muy difícil para muchas personas y aún desafiante. Por ejemplo, cuando no te responden un mensaje, ¿cómo respondes? ¿Cómo reaccionas? Cuando no te regresan la llamada, luego, ¿cómo reaccionas? El que tú estés en paz o que puedas aprender a desarrollar la espera o la paciencia te va a llevar un camino magnífico y es el camino hacia la tranquilidad. Todos pedimos paz, pedimos, Señor, yo quiero desarrollar, yo quiero más paz, quiero paciencia, pero cuando tú en verdad empiezas a desarrollar esa espera, esa paciencia, entonces entras a un camino que se llama el camino de la tranquilidad. Y a medida que deseamos algo más intensamente, nuestras emociones tienden a actuar si no obtenemos lo que queremos rápido. ¿Cuántos de los que estamos aquí, no levanten la mano, todavía se enojan porque no les hacen las cosas rápido en cualquier lugar? Es que no se apuran. Por ejemplo, vas a cierto lugar donde te tienes que formar y dices, es que ya se tardó, pues es que qué tanto están haciendo, ¿verdad? Híjole, espera. Espera, aunque el sentido común nos diga que es tonto esperar por tanto tiempo, no te enojes por cosas simples. Por ejemplo, hay gente que se enoja porque no encuentra un espacio en el estacionamiento. No sé si a ti, pero a mí me ha tocado ir a alguna plaza y de repente entras y quieres que rápido encuentras un estacionamiento donde vas bajando. Y todos los foquitos en rojo, pum, pum, pum. Y estás buscando el verde y te están señalando que para abajo y bajas y no encuentras estacionamiento. Y vuelves a bajar, ¡ay, hay un verde! Y no, resulta que estaba mal el sensor, ¿no? Y, ¡ay, es que toda la gente se le ocurrió venir a esta hora! O sea, fíjense nuestras reacciones y cómo respondemos. Y podemos estar así no solamente con el estacionamiento, cuando vamos a las tortillas, en nuestro trabajo, cuando alguien te pide algo, tienes que entregar esto a tales horas, pues ¿qué cree que no me canso? ¿O qué cree que no tengo otras cosas que hacer en tu casa? ¿Cómo respondemos ante estas situaciones? Y saben, esto refleja
cómo nuestra paciencia es a prueba constantemente. Justo en los mínimos detalles es donde Dios prueba tu paciencia. Justamente en esos mínimos detalles, en el estacionamiento, claro, en la fila del súper, claro, mientras espero a la persona para salir de casa, claro. En esos mínimos detalles es donde Dios siempre está poniendo a prueba esa parte de nuestra paciencia constantemente. Y a medida que desarrollamos la paciencia, entonces no te enfocas únicamente en lo difícil o en lo frustrante que puede ser la espera, sino en lo tranquilo que será cuando puedes esperar sin molestarte. ¿Puedes tú hacer eso? ¿Esperar sin molestarte? ¿Sin decir nada? Muchas veces decimos, yo puedo esperar sin molestarte. Ya cuando se tardaron, ¿estás enojado? No. ¿Verdad? Tú sabes lo que hay en tu corazón. Santiago, capítulo 1, verso 4. Santiago, capítulo 1, verso 4, nos dice la palabra de Dios. Pero la paciencia debe tener su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fíjate, la paciencia te lleva a desarrollar perfección y cabalidad. Muchos dicen, pero no somos perfectos. Escucha, perfección y cabalidad. ¿En dónde? Justo en la espera. O sea, eres perfecto en esperar, entonces eres cabal en esperar. Entonces, esta circunstancia también nos trae otras preguntas para reflexionar. Y la primera es, ¿cómo me comporto cuando tengo que esperar? Y aquí quiero hacer un paréntesis en esta pregunta. Porque yo quiero que no solamente respondas en el estacionamiento, como vimos, o en cualquier circunstancia efímera. Iglesia, ¿cómo te comportas cuando tienes que esperar delante de Dios? Cuando la respuesta de Dios tú la tienes como tardada, sin embargo Él está obrando. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo respondes ante la espera de Dios? Hay una alabanza que de repente dice, esperar en ti difícil es. Y cuando tú esperas en Dios, la mente que empieza a decir, no es posible, no va a suceder. Pero entonces el corazón lo tienes que activar para que pueda estar confiando en Dios. Porque la espera no solamente es, me calmo, no. ¿Cómo te comportas cuando te toca esperar delante de Dios? Hoy en día hay mucha gente que piensa que va a esperar, pero se adelanta creyendo que Él tiene la solución más rápido que Dios. Y si un día puedes esperar delante de Dios, ¿cómo es tu comportamiento cuando tienes que esperar delante de Dios? ¿Te pones a llorar, te pones a quejarte diciendo, es que ya no es nada como antes, es que esto ya no pasa, es que en mi vida, es que mejor ya no, es que mejor ya sí? ¿Cómo es tu comportamiento cuando esperas? Es más, mira, pregúntale al que está a tu lado y velo a los ojos, dile, ¿cómo es tu comportamiento cuando esperas? ¿Cómo es tu comportamiento cuando esperas? Y por ahí te van a decir, híjole, mejor ni me preguntes porque me vas a cachar, ¿no? ¿Cómo es tu comportamiento cuando esperas? Cuando te dicen, no lo hagas, pero es que ya es tiempo, espera. ¿Qué hacemos? Mejor ni lo hubiera dicho, ya por eso ya no voy a cooperar en nada, ¿verdad? Siempre hacemos eso, ¿por qué? ¿Cómo esperamos? No sabemos esperar. Número 2, en estas preguntas, ¿qué situaciones son difíciles para mí? ¿Qué situaciones son difíciles para mí? ¿Por qué? Porque lo que es difícil para mí, para ti puede ser fácil. Lo que es fácil para ti puede ser difícil para otra persona. Cada persona tiene un grado de desafío, de dificultad. Cada persona ve difícil algo que está pasando. Por eso no tienes que hacer mofo, decir, ni aguanta nada. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué tan paciente sea la persona y qué tanto pueda soportar la persona. Lo que es fácil para otros puede ser difícil para otros. Y por ello debes tú tener una contribución también en esperar. Y número 3, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan bien puedes lidiar contigo mismo? Del 1 al 10, ¿qué tan bien puedes lidiar contigo mismo cuando las cosas no salen como tú quieres?
¿Cómo te vas a poner a reflexionar en esta pregunta? Del 1 al 10, cuando yo me enojo, ¿me gusta estar conmigo mismo? ¿Quiero ser mi compañero de mí mismo cuando no estoy en una forma, vamos a llamarle, tan consciente? Cuando solamente respondo por emoción y no alineado a la palabra de Dios. Por eso dice, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan bien puedo lidiar conmigo mismo cuando las cosas no salen como quiero? Si es desafiante lidiar con otra persona cuando está molesta, imagínate lidiar contigo mismo cuando no estás en tus 5 sentidos. Y pregúntate a ti mismo, ¿me escogerías para tu compañero o tu compañera de vida? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres tú? ¿Te escogerías tú mismo? ¿Te elegirías tú mismo? Circunstancia número 3. Las personas difíciles. ¿Cuántas personas no encontramos a diario con un espíritu difícil, una mentalidad difícil, un comportamiento difícil? ¿Cuántos tienen que lidiar con personas difíciles aún en sus trabajos, en el transporte, de camino a casa, en la misma casa? Yo creo que a nadie le gusta estar cerca de personas difíciles. O levante la mano quien le gusta estar con personas difíciles, que digan, ay, a mí me encanta estar con personas difíciles, conflictivas. Levante la mano. Te voy a decir un secreto. Sí te gusta estar con una. Y convives a diario con ella. Y eres tú mismo. No nos gusta estar con personas difíciles, pero ¿qué creen? Que aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos. Pero fíjense, lo que da vida, a nadie le gusta estar cerca de personas difíciles. Y muchas veces estas personas están estresadas por las demandas de cómo ven la vida. Por las demandas de la vida. Lo que las lleva también a comportamientos ásperos. Las personas tienen comportamientos ásperos. En esos momentos es fácil dejar que nuestras emociones tomen el control, cuando tienes una persona difícil enfrente. A modo de ejercicio, pon a la persona que más difícil se te hizo el año pasado. ¿Qué sensación sentiste simplemente con pensar en esa persona? ¿Verdad? Yo veo ahorita muchas caras que hicieron, ¡ay! ¿Verdad? Personas difíciles, control. Entonces, esos momentos que vienen estas personas difíciles es porque ellos ven la vida de esa forma. Y empiezan a reaccionar de manera también negativa. Sin embargo, amada iglesia, cuando entendemos que estas personas tienen sus propias luchas internas y muchas de ellas no están solucionadas desde su niñez, ¿qué hace? Produce una carencia. Y desde esa carencia empieza a responder la persona. Y todavía con más pasión, con más fuerza, pero si tú estás trabajando en ser mejor este año, tu compromiso es empezar a responder más compasivamente. Porque así como hay gente que te tiene paciencia a ti, tú tienes que también dar paciencia a otras personas. Por eso las preguntas anteriores. ¿Qué tanto te gusta lidiar contigo mismo cuando estás enojado? ¿Eres buen compañero? ¿Te elegirías a ti mismo como compañero de vida? Chécate desde tus berrinches, tu forma de pensar, de creer, de contestar, tu sarcasmo, porque todos tenemos un poco de sarcasmo cuando estamos molestos. ¿Te aguantarías a ti mismo? Todo esto no lo vamos a poder lograr si no tenemos un trabajo junto con el Espíritu Santo. Si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo esté en nosotros. ¿Saben? Iglesia Vive o Familia Vive, he pasado por muchas situaciones donde la presión me lleva a ser áspera con personas que de repente son difíciles. Y a veces dándome cuenta y otras ocasiones sin darme cuenta de mi comportamiento. Pero al recordar que hay muchas personas que no tienen la paz de Dios en sus vidas, me hace todavía más fácil el poder tener un contacto con estas personas y hasta orar por estas personas. Nosotros debemos de pedir
ayuda al Espíritu Santo para poder actuar conforme a la palabra de Dios y no simplemente reaccionar. Porque si tú reaccionas con una persona difícil, corres el riesgo de que tú seas más difícil. Y el terco en la fricción no sea el terco, sino seas tú. Entonces, Jesús nos enseña cómo tratar tanto a quienes nos tratan bien como a aquellos que no lo hacen. En Lucas 6, del 32 en adelante, principalmente en el versículo 27, nos dice: pero vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que nos aborrecen. Y a veces uno dice, pero es que es difícil. Pero tú debes de ser analítico y estudiar primeramente qué es hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? ¿Qué es amar? ¿Y qué es hacer el bien? Hay otra cosa también importante aquí. Si tú no te amas a ti mismo, si tú no te haces el bien a ti mismo, entonces no vas a lograr hacerle el bien a otra persona. Tu peor enemigo eres tú. Y aquí la palabra de Dios nos dice: ama a tu enemigo y hazle el bien al que te aborrece. ¿Cuántas veces tú te has aborrecido a ti mismo? A veces no te amas. Entonces, ¿quieres amar a tus enemigos? Empiézate amando a ti. Este año desafíate y empieza a amarte a ti. Antes de que quieras amar a alguien, empieza a amarte a ti. Y empieza a hacerte un bien. Porque ya hubo mucho tiempo donde te aborreciste. Y vienen entonces nuestras preguntas para reflexionar en esta circunstancia. ¿Cómo reacciono cuando las personas son groseras y ásperas conmigo? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo reacciono cuando yo soy áspera y grosera conmigo mismo? ¿Cómo reacciono? Siguiente pregunta: ¿respondo en amor como dice la palabra o me uno a su comportamiento para ser igual que la persona? Siguiente pregunta: ¿voy a actuar en base a la palabra de Dios amándolos por causa de Él? ¿O voy a reaccionar emocionalmente, tal vez actuando peor que ellos? Y última pregunta: ¿alguna vez he permitido que una persona grosera, arruine mi día? ¿A cuántos no les han arruinado el día? Dices que, también que estaba y esta persona arruinó mi día. Te voy a dar un secreto. Nadie arruina tu día si tú no lo decides. Nadie tiene el derecho de arruinarte tu día. Tú te lo arruinas solito. Que vino esta persona que es tan difícil, ni esa persona te puede arruinar el día. Solamente tú te arruinas tus días. Entonces, ¿cuántas veces te has permitido arruinarte el día por pretexto de los demás? Quiero concluir con algo que quiero que comprendamos todos, y es el que tú puedas vivir más allá de tus sentimientos. ¿Saben, iglesia? Los sentimientos van, los sentimientos vienen. Y aunque no podemos evitar tenerlos, sí podemos decidir vivir conforme a la palabra para poder gestionar todas nuestras emociones. Y darle lugar a Dios para que Dios sea quien gobierne nuestro corazón y entonces nuestras emociones puedan tener ese gobierno. Incluso cuando no nos sentimos tan bien, podemos experimentar algo que se llama paz y que no vas a poder comprar ni encontrar en ningún lugar si no es cuando tú te acercas a Dios. Dios es el único que te da paz, es el único que te da gozo. Y saben, la persona que tiene paz y vive en gozo es increíblemente exitoso y próspero. ¿Qué es lo que te falta a ti para vivir en prosperidad y en éxito? Lo único que se necesita es tener a Dios. Si tú tienes a Dios, lo tienes todo. Porque sabes gestionar tus emociones, sabes comportarte, sabes reaccionar, pero aparte sabes responder ante cada circunstancia.
Cuando tú tienes a Dios, empiezas a vivir de acuerdo a los principios de las Escrituras. Y los principios, amada iglesia, nunca cambian. Dice la palabra que cielo y tierra va a pasar, pero su palabra jamás. ¿Y saben por qué? Porque la palabra es vida. La palabra es verdad. Si tú en este año quieres vivir en verdad, invita a Dios, dile: Dios, yo quiero verme en ti. Yo quiero que tú seas en mi hogar, que tú seas en mi trabajo. Aún aquellos que ocupan sus manos como recurso de trabajo, Señor, que tú seas mis manos, para que todo salga conforme tú hagas las cosas. Yo te animo, amada iglesia, a que revises las preguntas, yo te las voy a enviar, y busques la palabra de Dios para cualquier circunstancia que puedas enfrentar. La semana pasada yo les decía, este año para Vive va a ser muy desafiante. Van a venir cosas que a lo mejor no te van a gustar a tu vida. Pero de antemano tú ya tienes la victoria. Y estas pruebas van a venir a tu vida no porque quieran desanimarte. Estas pruebas van a venir para que tú puedas tener un despertar tanto mental, emocional y espiritual. Es hora de despertar, amada iglesia. Me gusta la palabra que usan en los evangelios, dice: pero yo permití que te zarandearan como a trigo. Este año vamos a ser un poco zarandeados, pero teniendo la certeza de que nuestro pensamiento va a transformar. Nuestro ser se va a transformar. Y ya no nos vamos a permitir ser como antes. Ya vamos a dejar atrás esas frases de voy a empezar con todo, ahora sí lo voy a hacer, ahora sí cuenten conmigo. No, esas frases no. Ya no empieces con el pie derecho, ya no empieces con todo, empieza. Solamente empieza. Y deja que las circunstancias de vida vengan. No las puedes cambiar, no puedes apresurarlas ni las puedes detener. Solo deja que pasen. Y así como pasan, el Señor te va a ir dando los recursos emocionales, mentales y espirituales para que aprendas a pasar. Dice la palabra de Dios que aunque pases por fuego, Él está ahí y no te vas a quemar, pero tienes que pasar. Este año, aunque sea como sea, va a ser de bendición. Y lo vas a pasar, pero Él va a estar ahí. Él va a estar ahí. Él te dará la fuerza para vivir más allá de tus sentimientos, de tu expectativa. Él te va a dar todo. Solo permite que Él obre en ti para que en cualquier circunstancia de tu vida tú puedas responder con sabiduría y con paz. Recuerda, amada iglesia, todas las respuestas que tú empieces a dar a tu comportamiento, a tus cuestionamientos, justamente tu respuesta ante la vida no depende de nadie más, depende de ti. ¿Cuántas veces le has preguntado a Dios por qué? Y si te vas a otro por qué, en el quinto vas a encontrar el por qué que estás buscando. Así que yo te invito a que este nuevo comienzo, este nuevo año, decidas cómo responder. ¿Cómo vas a responder? Aún como hijo de Dios, ¿cómo vas a responder? Sí, Señor, aquí estoy, heme aquí. ¿O te vas a seguir escondiendo a tu llamado? Dios es paciente. Si no lo crees, ve tu forma de ser, de actuar. Y por su misericordia no hemos sido consumidos ante las faltas que hemos cometido delante de Él. Pero es tiempo de que te acerques a Él. Solo comienza. Solo comienza.
El que comiences con el pie derecho, el pie izquierdo, eso ya va a ser después. Solo atrévete a comenzar. Una nueva vida, un nuevo pensamiento. Comienza a vivir, iglesia. Comienza a vivir. No porque respires quiere decir que estés viviendo. Hoy te desafío a que aprendas a vivir. Y la vida con éxito y próspera solamente Dios te la da. ¿Qué mejor vida que vivir en sabiduría, responder en sabiduría? Ponte de pie en esta tarde y cierra tus ojos ahí en tu lugar, ahí donde estás. Y pregúntate, di tu nombre a ti mismo, di, a ver, ¿a qué tienes miedo? ¿A qué tienes miedo? Este año, ¿a qué tienes miedo? Porque el año pasado tuviste muchos miedos, pero hoy en este año, ¿a qué tienes miedo? ¿Al cambio? Y el cambio puede ser enfermedad, situación de trabajo, emocional, amorosa, familiar. ¿A qué tienes miedo? ¿Al cambio? Recuerda, la vida está llena de cambios. Todo cambia, pero Dios nunca cambia. Así que por más cambios que sufras, dile: Señor, yo te entrego mi miedo al cambio, sabiendo que tú nunca cambias y tu amor va a seguir siendo para conmigo. Ayúdame a confrontar mis pensamientos y que yo pueda tener pensamientos que provengan de ti. Permíteme que yo pueda experimentar en esos cambios el poder de la palabra, el poder de tu palabra. Así como dice Salmo 23, tú eres mi pastor y nada me faltará. Aún en los cambios, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo no voy a temer mal alguno, porque tú estás y estarás conmigo. Ayúdame a declarar tu palabra. Padre, también tenemos miedo muchas veces a la espera. Al esperar el tratamiento, al esperar que las cosas sobren en nuestro cuerpo, en nuestras vidas. Tenemos miedo a lo que va a pasar, sabiendo que tenemos que esperar. Pero hoy hemos aprendido que el camino hacia la tranquilidad solamente tú la das. Señor, permite que nosotros podamos desarrollar paciencia ante el proceso que estemos atravesando, sabiendo que de antemano todo lo que suceda va a ser para bien de nosotros, como lo dice Romanos 8, que todas las cosas para los que te aman y están contigo siempre van a ser para bien.